Buen día, Cecilia, un saludo cordial a todos quienes están en sintonía. Señor rector, el día después de, por lo menos aquí en Santa Cruz, porque continúa en algunos otros lugares la jornada censal, ¿cómo la vivió? ¿Cómo vio usted esta jornada de censo 2024? Bueno, creo que tuvimos una jornada tranquila, lo único que empañó todo el levantamiento de la información el sábado fue el traslado de gente a diferentes municipios, a vista y paciencia de las autoridades del INE y a vista y paciencia de todas las autoridades de gobierno. Inclusive hay denuncias concretas de que algunos alcaldes han financiado el traslado de gente, y eso sí a uno lo deja mal. Particularmente uno siente una impotencia porque hay gente que demanda servicios básicos aquí en Santa Cruz porque viven en Santa Cruz, aquí tienen servicios de salud, aquí tienen educación, pero todavía no aprendieron a querer esta tierra y el día del censo tuvieron que trasladarse a su municipio. Creo que este hecho de alguna manera empañó lo que debería haber sido una jornada normal de el recojo de toda la información de todas las familias bolivianas. ¿Usted cree que influya esto, rector? Es decir, que tenga una influencia mayor, o será mínimo en relación al tema, obviamente, de lo que puede dañar a los datos y cifras de Santa Cruz? No, de ninguna manera va a tener una influencia mayor, pero hay hechos concretos que nos dejan con un sabor amargo. Evidentemente, lo que a nosotros en el fondo nos preocupa es que el Instituto Nacional de Estadística dé una información correcta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución, ellos son los únicos que van a hacer el escaneo, son los únicos que pueden dar la información del censo, porque el censo es una actividad privativa del Poder Central. Nosotros como ciudadanos solamente somos espectadores. Ojalá que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, haciendo uso de su derecho constitucional a fiscalizar, puedan hacer un seguimiento. Pero cuando las instituciones del Estado han perdido la credibilidad de la población, siempre va a existir una susceptibilidad de que estas instituciones, y en este caso el INE, pueda dar una información correcta sobre la cantidad de habitantes que hay en cada uno de los departamentos. Ahora, con relación a los datos, la susceptibilidad existente era obviamente que estos datos sean mal utilizados. Veíamos una encuesta privada hace unos minutos donde el 54% hace referencia de que no está muy de acuerdo con la certeza y la seguridad que le puede brindar este censo a los ciudadanos, entregando la información tal como se hizo el sábado. ¿Qué opina al respecto, rector? Bueno, mire, siempre hay la susceptibilidad, como le decía, sobre la confidencialidad de la información recogida el día del censo. Y por otro lado, el INE ni los organismos internacionales, que son los veedores, se han pronunciado acerca de una encuesta que, de acuerdo a protocolo, después de 10 días de haber terminado el evento censal, el Instituto Nacional de Estadística debe llevar adelante para ver esa calidad del censo. Se ha cuestionado mucho sobre el tema del censo, pero hay que hacer esta encuesta para ver la calidad del censo y ojalá que se haga. Sin embargo, yo todavía estoy con ciertas dudas porque el INE no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué es lo que tiene dudas usted, rector? Primero, bueno, esa encuesta de veracidad de la calidad del censo nos va a permitir, primero, si es que todos los, por lo menos tener una muestra y a partir de ahí hacer una proyección, si todos los hogares fueron, toda la familia, todos los bolivianos fuimos contados. Uh-huh. Segundo, los problemas que pudieron haber nacido en la misma formulación de las preguntas. Entonces, necesitamos esos datos que son importantes para comprobar si este censo fue de calidad o no fue de calidad. Había, como decía Carolina, ¿no? ¿Usted cree que perjudique, por ejemplo, el hecho de que en algunos lugares, algunos sectores para Santa Cruz, hubo gente que no quiso contestar todas las preguntas, no de la manera sincera, esta susceptibilidad que se genera a partir de dar nombre, apellido, el hecho de que pusieran 2019 en lugar de poner 5 años atrás, es decir, la redacción de las preguntas, que en el fondo, de acuerdo a lo que nos explicó también la semana pasada, un poco para entender este tema, la licenciada Melvi,
no estaba mal, o sea, las preguntas no estuvieron mal, sino estuvieron conforme a los parámetros internacionales, pero incluso la gente cuestionó el hecho de la utilización del lápiz. Más allá de todo esto, ¿usted cree que incida en la respuesta final de la gente y en el resultado de los recursos? No, de ninguna manera. Yo creo que no va a tener mayor relevancia, porque al final quedó claro que los ciudadanos no estaban obligados a dar su nombre completo por justamente la falta de confianza en las instituciones y la confidencialidad de los datos de cada familia, ¿no? Eso quedó absolutamente claro. Yo en mi caso solamente di mi nombre, ¿no? Usted también estuvo susceptible entonces, por ejemplo. Muchas personas Sí, claro, lo yo di solamente mi nombre porque al ser un censo de población y vivienda, primero queremos saber si las viviendas estaban habitadas, estaban deshabitadas, era un lote, eso se debe recoger. Y segundo, cuáles son nuestras necesidades, cómo vivimos cada uno de los bolivianos. Al gobierno no le interesa específicamente cómo vive Juan Pérez, sino cómo vivimos en realidad todos los bolivianos. Y en esas preguntas, por ejemplo, que decía 2019, o si tiene familiares en el exterior, no sé si los tiene, rector, o familiares que hubiesen perdido la vida en estos últimos 5 años, ¿cómo respondió? Bueno, mire, en ese caso yo creo que era para ver el tema de la mortalidad sobre un evento a nivel internacional, específicamente con el tema del COVID, ¿no? Por eso era especificar si es que alguien falleció el 2019, que fue este evento lamentable a nivel internacional, y seguramente muchas familias por ahí no reportaron la muerte de sus familiares, además porque no lo dejaban ni siquiera velar. Entonces yo creo que no estuvo mal formulada esa pregunta. Yo creo que más o menos ellos asociaron a que muchas personas no reportaron el fallecimiento de algún familiar en la pandemia. Usted estuvo como censista también, ¿recibió rechazo? ¿A qué preguntas más recibía usted? Así que la gente, o le respondieron normal a usted. Mire, yo estuve en realidad primero como censista, después como supervisor, y estuve recorriendo. Lamentablemente, ¿no? Hay algunas personas que no tienen mucha tolerancia a dar toda la información, ¿no? Solamente le decía, bueno, yo nací tengo tantos años, calcule usted a ver en qué año nací, yo no hago nada. Entonces hay personas que les cuesta dar información, entonces había que buscar la forma de cómo Ni siendo el rector usted le tenían confianza. ¿Perdón? Ni siendo el rector, o sea, cabeza de Santa Cruz, comité interinstitucional, ni ahí le tenías confianza. No, yo fui supervisor, como le digo, pero bueno, estuve al lado de los censistas voluntarios. Y veía. Hay gente, que se lo respeta también, y vuelvo a insistir en eso, ¿no? Y eso es justamente por todo lo que se habló antes y después del día D. Recordemos que este censo, como el único en la historia, no tuvo un alto costo social, político, económico por el paro de los 36 días, porque si no hubiese existido el tema de los 36 días, los 2 cabildos, estoy seguro que no se hacía el censo este año. Quien les habla está procesado, imputado por nada más de haber pedido censo, pero bueno, esa es la Bolivia que tenemos y esos son los gobernantes que tenemos en este momento. Ahora, usted hacía alusión hace unos minutos, rector, con el tema de los resultados, el escaneo de los datos, etcétera. Se estima de que más o menos a finales de agosto, principios de septiembre se van a tener los primeros resultados. Estamos hablando de 5 meses y un poquito más. ¿Cómo ve esto? ¿No es muy largo el periodo? ¿Quiénes se van a encargar de secundar el tema de la supervisión de estos datos para dar la veracidad justamente y esa tranquilidad a la población? Bueno, de acuerdo a la ley 1492, que es la ley del censo, en su artículo 1, establece que a partir de septiembre se tienen que empezar a redistribuir los nuevos recursos económicos en base a la población que tiene cada uno de los departamentos. Y esta nueva redistribución va para los municipios y va para las universidades. Después, dice la misma ley, que el INE con esos datos tiene que elevar esta información al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral elabore un proyecto de ley donde se especifique el nuevo rediseño de las circunscripciones y obviamente la nueva asignación de representación parlamentaria. Posterior a eso, el servicio de
estatal de autonomía, dentro del lapso de 6 meses, tiene que elaborar un proyecto sobre pacto fiscal que debe ser elevado al Consejo Nacional de Autonomía, donde se debe discutir, se debe buscar consenso, se debe analizar. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo en esta etapa poscensal. Y yo decía hace un momento, al ser una actividad privativa del Poder Central, ojalá que los parlamentarios, haciendo uso de ese derecho constitucional a fiscalizar, puedan hacer seguimiento al trabajo interno que va a realizar el INE. ¿La comisión interinstitucional puede hacerlo? Digo, la que se formó en su momento para reclamar este censo y liderizó este movimiento de 36 días, licenciado. ¿Puede o no? No, de ninguna manera, no podemos, no tenemos competencia. Sin embargo, nosotros sí tenemos un equipo técnico que podría coadyuvar si es que necesitan nuestra participación, pero constitucionalmente y legalmente no tenemos competencia para hacer ese trabajo. ¿Quién legalmente tiene que fiscalizar? Claro. Le pregunto esto en el marco de lo que muchos también criticaron, ¿no? En el sentido de decir, claro, hoy nos quejamos de la gente que se fue de Santa Cruz, del acarreo de personas, que fue promovido por autoridades y que nadie dijo nada. Ahí estaba el Instituto Nacional de Estadística, que no hay problema, el ministro de Planificación, no, bueno, qué pena, pero nadie hizo nada respecto al tema. Entonces, ¿quién es el responsable por esta región del país, por Santa Cruz, de fiscalizar el trabajo posterior del INE? Vuelvo a insistir, el artículo 298 de la Constitución Política del Estado dice que el censo es una actividad privativa del Poder Central. Y yo decía, en un razonamiento lógico, quienes constitucionalmente tienen el derecho de fiscalizar y la obligación de fiscalizar son los parlamentarios. En este caso, debería conformarse una comisión de parlamentarios con el apoyo técnico inclusive de la universidad para hacer un seguimiento al escaneo de los datos y al recojo de la información. Pero eso obviamente está en otras instancias, no está en nuestra cancha. Nosotros tenemos solo el equipo técnico para poder colaborar a quienes necesiten de este trabajo. Pero constitucionalmente y legalmente la universidad no podría hacerlo. Perfecto, entonces hay que dejarlo para que esta comisión que usted acaba de mencionar se conforme. En el mejor de los casos, se había visto un vacío de participación activa de asambleístas, de los miembros de la brigada parlamentaria, etcétera, previo al censo. Ahora, ¿será real de que se va a poder hacer post-censo? Esa es la cuestionante que tienen muchos de los bolivianos con relación a lo que ha pasado, ¿no? ¿Quién se encarga de fiscalizar de que todo esté correcto, de que todos los datos se manejen con total transparencia y de que evitemos de que estos datos sean mal utilizados? Señor rector, queremos agradecerle a usted. Vamos a estar haciendo seguimiento, obviamente, a esta situación y vamos a estar atentos a cualquier cambio o a cualquier anuncio que se registre en el transcurso de las próximas horas. Gracias a ustedes por la invitación y como siempre a la orden.